Amigos míos, Politécnico Gran Colombiano. Hoy leeremos la unidad 4, escenario 8. Delitos contra el orden económico y social. Los delitos contra el orden económico-social son aquellos que atentan contra bienes jurídicos colectivos y, adicionalmente, tienden a ser pluriofensivos en muchos casos, por lo que habitualmente afectan también derechos o intereses individuales. De acuerdo a los autores Córdoba y Ruiz 2019, este bien jurídico encuentra su fundamento en la Constitución Política de Colombia, específicamente en lo que los doctrinantes tienden a denominar como la Constitución Económica y que corresponde al título 12, artículos 332 y sucesivos. En esencia, el orden económico-social reconoce que existe una estructura y un equilibrio previsto que permite la iniciativa y la actividad privada, pero en el marco de un ejercicio estructurador, regulador y de vigilancia a cargo del Estado para garantizar ese orden. A continuación, una breve explicación de algunos de los principales tipos penales incluidos en el título 10 de la parte especial del Código Penal. El pánico económico. El artículo 302 del Código Penal del 2000 consagra el tipo penal de pánico económico. Para entender este delito es necesario brindar un par de comentarios de contexto. En primera medida, la economía funciona sobre la base de la confianza. Por ello, cuando se producen circunstancias que pueden afectar esa confianza, habitualmente se genera un resentimiento en la economía. En temas como el precio de la moneda nacional en comparación con otras monedas del mundo, especialmente el dólar de Estados Unidos. La historia de este delito en Colombia ha sido interesante por los constantes cambios que se han presentado desde su creación hasta la redacción que tiene el tipo penal hoy. En un inicio, el delito de pánico económico tenía el contenido más o menos igual al que posee el delito de agiotaje, artículo 301 del Código Penal del 2000. Agiotaje, como lo resaltan Belandia et 2020. Sin embargo, uno de los que se suelen catalogar como casos paradigmáticos de pánico económico en el país ocurrió durante la discusión del proyecto de lo que es hoy el Código Penal. A raíz de este caso, se dio un cambio en el proyecto de código y lo que anteriormente era el tipo de pánico económico se abrió en 3 tipos penales distintos. El agiotaje, artículo 301 del Código Penal del 2000, el pánico económico, artículo 302 del Código Penal, y la manipulación fraudulenta de especies inscritas en el Registro Nacional de Valores e Intermediarios, artículo 317 del Código Penal del 2000. Para cometer el delito de pánico económico, el autor debe divulgar información falsa o inexacta que pueda afectar la confianza de clientes. Ojo, el autor debe divulgar información falsa o inexacta que pueda afectar la confianza de clientes, accionistas, usuarios o inversionistas de una institución vigilada por la Superintendencia Financiera o un fondo de valores legalmente constituido. Obsérvese que el listado es bien específico en cuanto a las personas allí señaladas. En un tipo penal de resultado, esto podría ser un problema en la medida en que habría que demostrar la afectación de la confianza de alguna de esas personas. Sin embargo, el delito de pánico económico es un delito de peligro concreto, lo que implica que se demuestre la potencialidad de afectación de la confianza. En todo caso, de verificarse el resultado, como lo señala el inciso final del artículo 302, se presentaría un aumento en la pena imponible. En 1999, esto es un ejemplo,
una persona envió masivamente un correo electrónico en el que advertía de la posibilidad de que interviniera en el Banco da Vivienda. Esto generó que muchos cuentavientes acudieran de manera masiva a las sucursales del banco a retirar su dinero. Debido a muchas acciones que adoptó el banco y demás instituciones financieras, evitaron dicha circunstancia. Pero el hecho generó muchas repercusiones, entre otras, la redacción actual del tipo penal del artículo 302 del Código Penal del 2000. Cabe recordar que la Superintendencia Bancaria y la Superintendencia de Valores se fusionaron en una entidad, que es la Superintendencia Financiera. El artículo 302 del Código Penal del 2000 sobre pánico económico no tiene mayor desarrollo actualizado en la jurisprudencia y posee cierto nivel de desactualización en cuanto a los avances tecnológicos, especialmente en materia de comunicación. Esto puesto que el tipo penal señala que la divulgación se debe dar en los medios de divulgación de un medio o un sistema de comunicación público. Sin embargo, la actualidad muestra que las personas cada vez consumen menos información a través de los medios de comunicación tradicionales y son las redes sociales las que se encargan de masificar el alcance de cualquier pieza de información cierta o falsa. Este fenómeno de viralización de la información no está siendo contemplado de manera explícita en el tipo penal, por lo que sería necesario verificar si la jurisprudencia colombiana entiende que ello puede ser parte de un sistema de comunicación público. El segundo inciso del artículo 302 del Código Penal del 2000 consagra otras dos modalidades del delito que se enfocan no en la confianza en instituciones financieras, sino en el Estado mismo. En cuanto al retiro de capitales, la lógica de esta modalidad del delito es igual a la del primer inciso, por cuanto las inversiones grandes de capital dependen en gran medida en la confianza en la economía colombiana. Por ello, que la desinformación tenga la entidad de generar este tipo de situación causa un problema similar al que se quiere evitar con la redacción del primer inciso. En cuanto al segundo parte de ese inciso, este contiene una redacción vaga. Obsérvese que no es claro si las empresas industriales, agropecuarias o de servicios son públicas o privadas, ni tampoco el motivo de la desvinculación. Tampoco es claro de qué forma se da la desvinculación de personal, si es por renuncias masivas o por despidos colectivos. Téngase en cuenta que la legislación laboral impide despidos colectivos sin contar con autorización de los inspectores de trabajo. Por tanto, no es claro el alcance real de esa parte de la norma. Usura. El delito de usura consiste en cobrar más intereses de los legalmente permitidos. Repito, el delito de usura consiste en cobrar más intereses de los legalmente permitidos. Para comprender la base del problema, cabe resaltar que uno de los mecanismos de control de la economía frente a eventos de posibles recesiones o exceso de dinamismo y riesgos de inflación es el manejo de las tasas de interés. El Banco de la República se encarga de fijar tasas de interés que afectan principalmente a las entidades bancarias, y con fundamento en esas tasas, las entidades bancarias fijan también las tasas para los diversos tipos de crédito a sus usuarios. A partir de la dinámica de las tasas de interés, la Superintendencia Financiera certifica cuál es el interés bancario corriente, IBC, para un periodo determinado. Esa cifra es supremamente importante, porque de conformidad con el artículo 884 del Código de Comercio de 1971, a partir de ese indicador se establece cuál es el límite para el cobro de intereses, tanto remuneratorios como moratorios. Señala la referida norma. Artículo 884. Límite de intereses y sanción por exceso.
artículo modificado por el artículo 111 de la Ley 510 de 1999. El nuevo texto es el siguiente: cuando en los negocios mercantiles haya de pagarse réditos de un capital sin que se especifique por convenio el interés, este será el bancario corriente. Si las partes no han estipulado el interés moratorio, será equivalente a 1,5 veces del bancario corriente, y en cuanto sobrepase cualquiera de estos montos, el acreedor perderá todos los intereses, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley 45 de 1990. Se probará el interés bancario corriente con certificado expedido por la Superintendencia Bancaria. De esta limitante legal prevista por el Código de Comercio, surge el sustento para que el artículo 305 del Código Penal del 2000 haga expresamente referencia a que exceda en la mitad del interés bancario corriente. Este término no es muy afortunado en su redacción, pero debe entenderse que se incurre en la usura cuando, además del cobro del interés bancario corriente, IBC, se cobra adicionalmente más de la mitad, o sea 0,5 del IBC. En consecuencia, la usura se da cuando se supera la suma de los dos. 1 más 0,5 igual a 1,5 veces IBC. Ojo a eso, por favor. En general, el tema de las tasas de interés se encuentra bien controlado en el mercado formal de créditos, pero es usual que en los mutuos celebrados con personas que no forman parte del sector financiero pueda presentarse este tipo de conducta. Debe resaltarse, sin embargo, que el tipo penal no es completamente abierto en cuanto a los eventos en los que se incurre en usura, puesto que expresamente señala la norma en su primer inciso que dicha utilidad o ventaja se debe dar en el marco de préstamos de dinero, contrato de mutuo o por concepto de ventas a plazo. A su vez, el segundo inciso prevé la compra de sueldo, salario o prestación social, lo que implicaría un negocio similar al del factoring, pero no con base en facturas, sino con base en cheques o prestaciones laborales. Se trataría de un negocio que busca generar liquidez anticipada. Sin embargo, la forma de cometer el delito en este caso es la misma: el cobro de intereses superiores a los permitidos por ley. Es importante resaltar que basta con el cobro de estos, así no se reciban, para que se consuma el delito. Violación de reserva industrial y comercial. El artículo 308 del Código Penal del 2000 consagra el tipo penal de violación de reserva industrial o comercial. Cabe recordar que en el escenario 7 se revisó un delito con presupuestos similares, como era el uso indebido de información privilegiada. En este caso, se señaló que ese delito perseguía a empleados, directivos o asesores de una empresa que buscaran lucrarse a partir de información secreta de una entidad privada. El artículo 308, sin embargo, no está ubicado en el título de delitos contra el patrimonio económico, bien jurídico individual, sino en contra del orden económico social, bien jurídico colectivo. Conviene brevemente explicar el porqué de esta orientación por parte del legislador. Es claro que los dos primeros incisos del tipo penal buscan sancionar al que use o revele la información secreta, mientras que el segundo busca sancionar a quien obtiene la información propia de esa revelación. Obsérvese, sin embargo, que el ánimo de lucro no es un requisito para que se configure el delito. La obtención del provecho es agravante, inciso tercero.
Cuando se revisa en detalle el objeto material del delito, es decir, lo revelado o utilizado, está claramente enfocado a los conceptos de propiedad industrial. En efecto, los términos usados son descubrimiento, invención científica, proceso o aplicación industrial o comercial. El concepto descubrimiento es tan amplio que podría significar cualquier cosa. Sin embargo, la intención clara desde el legislador es proteger la transgresión de la propiedad industrial. En todo caso, conviene mencionar que el instrumento principal de protección de la propiedad industrial en Colombia está desarrollado por la Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina. Allí, sin embargo, el artículo 15 señala que no pueden ser patentados los descubrimientos. Sin embargo, para observar la evidente cercanía de esta norma con las normas en materia de patentes de invención, conviene revisar lo dispuesto por el artículo 14 de la mencionada Decisión 486 de la Comisión de la Comunidad Andina 2000. Artículo 14. Los países miembros otorgarán patentes para las invenciones, sean de producto o de procedimiento, en todos los campos de la tecnología, siempre que sean nuevas, tengan nivel inventivo y sean susceptibles de aplicación industrial. Exportación o importación ficticia. El artículo 310 del Código Penal tipifica la exportación o importación ficticia. De conformidad con el tipo penal, se incurre en esta conducta cuando se simule total o parcialmente una exportación o importación. Sin embargo, debe ser con la finalidad de obtener un provecho ilícito de origen oficial. Esto último merece una breve aclaración. Rodríguez Barón 2019 muestra de qué manera puede ser económicamente provechoso para una persona simular exportaciones o importaciones y, por ende, ¿cuál sería el incentivo para poder incurrir en esta conducta punible? Sin ánimo de sobresimplificar esta circunstancia, debe tenerse en cuenta que existen tres tipos de normas que entran en juego en estas situaciones: las normas tributarias, las normas aduaneras y las normas cambiarias, teniendo que las exportaciones y las importaciones son operaciones de comercio exterior, que implican manejo de divisas, transporte y autoridades estatales de al menos dos países. En muchas ocasiones surgen incentivos en alguno de estos campos con miras a propiciar estas operaciones de comercio exterior. El IVA, por ejemplo, es un valor susceptible de devolución en muchos casos y, por lo tanto, puede ser tentador para una persona incurrir en estas conductas. Existen casos conocidos en el país de personas que se dedican a pedir devoluciones a la DIAN, con fundamento en operaciones de comercio exterior inexistente. Uno de los más conocidos es el del denominado zar de la chatarra, famoso a mediados de la década del 2011-2020, como se observa más allá de la estafa al Estado a través de la simulación. El hecho de fingir operaciones de comercio exterior con fines de lucro genera un peligro para el orden económico del país, puesto que las exportaciones e importaciones son centrales para la economía de cualquier nación. Téngase en cuenta, sin embargo, que la consumación de la conducta requeriría simular una operación de comercio exterior, lo que implicaría la muy probable comisión de delitos de falsedad documental, declaraciones falsas, así como de posibles fraudes procesales. En todo caso, es de anotar que el tipo penal previsto por el artículo 310 del Código Penal del 2000 no exige que se logre obtener el provecho ilícito, mas sí que se haya simulado la operación de comercio exterior. Esto es importante en la medida en que convierte este en un delito de mera conducta. La dificultad es tener claro en qué momento ello sucede, dado que el verbo rector es simular, ha de tratarse del primer acto de exteriorización de esa realidad falsa,
puesto que los actos de preparación no son sancionables en materia penal. Captación masiva y habitual de dineros. El delito de captación masiva y habitual de dineros es uno de los delitos contra el orden económico social que ha tenido más impacto mediático y social en tiempos recientes. Ello deriva de una serie de situaciones que se presentaron en la primera década de este milenio. Sea lo primero señalar que el citado tipo penal, previsto por el artículo 316 del Código Penal del 2000, forma parte de los delitos contra el sistema financiero, capítulo 2 del título 10 de la parte especial del Código. Esto resulta importante porque permite establecer qué fue lo que el legislador quiso proteger con la tipificación de este delito. En esencia, sanciona la existencia de un modelo bancario paralelo. Ya desde la expedición del Decreto 2920 de 1982, artículo 20, y posteriormente del Decreto 663 de 1993, artículo 208, apareció la figura de la captación masiva y habitual de dineros, aunque de manera antitécnica, puesto que figuraba en el primer caso como parte de un decreto que buscaba darle confianza al pueblo colombiano en el sistema financiero y en el segundo caso como una adición al estatuto orgánico del sistema financiero, es decir, en ambos casos en un cuerpo normativo extrapenal. El Código Penal de 2000 incluyó dentro del cuerpo normativo sustantivo en materia penal esta figura, en la ubicación que tiene actualmente. Sin embargo, fue aproximadamente entre los años 2008 y 2009 cuando tuvo una mayor figuración este tipo penal. Téngase en cuenta que la norma penal se acompañaba, y aún se acompaña, del artículo 1 del Decreto 1981 de 1988, que explicaba normativamente a qué se refiere el concepto de captar masiva y habitualmente dineros públicos. En esencia, la limitante que se establece en la citada norma corresponde a la cantidad de obligaciones que se han adquirido o la cantidad de mandatos recibidos para administrar dinero del público, acompañado de unas limitantes patrimoniales. Una descripción detallada de la historia de los delitos financieros, su origen y modificaciones normativas se pueden observar en Martínez Sánchez 2011. Continuamos. Pues bien, en 2008 y 2009 estalló un gran escándalo con un fenómeno que se denominó de las pirámides, principalmente las de DMG y DRFE. Este fenómeno obligó a las autoridades a realizar un ejercicio de modificaciones legislativas, así como a realizar un juicio de tipicidad complicado, especialmente en el caso de DMG. La defensa siempre sostuvo que no se trataba de un fenómeno de captación de dinero en la medida en que el negocio implicaba que, a través de unas tarjetas prepago, se podían adquirir bienes y servicios. Esto es relevante, dado que el artículo 1 del Decreto 1981 expresamente señala lo siguiente. Artículo 1. El artículo 1 del Decreto 3227 de 1982 quedará así. Artículo 1 para los efectos del Decreto 2920 de 1982. Se entiende que una persona natural o jurídica capta dineros del público en forma masiva y habitual en uno cualquiera de los siguientes casos. 1. Cuando su pasivo para con el público está compuesto por obligaciones con más de 20 personas o por más de 50 obligaciones, en cualquiera de los dos casos contraídas directamente o a través de interpuesta persona.
Por pasivo para con el público se entiende el monto de las obligaciones contraídas por haber recibido dinero a título de mutuo o a cualquiera otro en que no se prevea como contraprestación el suministro de bienes o servicios. Como se observa, el hecho de que la contraprestación sea bienes y servicios lleva a que el supuesto de captación masiva y habitual se desdibuje. DMG ofrecía a sus afiliados la posibilidad de comprar bienes y servicios a precios de promoción con sus tarjetas o, en su defecto, esperar unos rendimientos en caso de decidir no usarlas. Esto llevó a que constantemente se diera la disputa jurídica acerca de si ese modelo de negocio era legal o no. Para mayor comprensión debe recordarse que este delito sanciona la existencia de un modelo bancario paralelo. La captación de recursos del público es un tema delicado en cualquier país, puesto que el dinero de la gente no está en baúles o cofres físicos en sus hogares, sino en cuentas bancarias o inversiones financieras en instituciones vigiladas por el Estado. El problema es que los rendimientos que ofrecen los ahorros en una cuenta bancaria son ínfimos, por lo que la gente es propensa a querer invertir en cualquier negocio que le permita ganar más. Los modelos pirámides ofrecían exactamente eso, aunque fueran modelos insostenibles. Una visión acerca de la complejidad de esta discusión se da en el auto AP 2428 de 2015, en el que la Corte Suprema de Justicia estudia la admisibilidad de las demandas de casación en contra de la sentencia condenatoria proferida en segunda instancia. Se trata de una providencia bastante extensa en la que se detalla esta discusión. A raíz de la situación vivida con los casos DMG y DRFE, principalmente, la legislación colombiana se adaptó, incluyendo este tipo penal. Inicialmente, el gobierno en 2008 declaró una emergencia económica que dio lugar a la expedición de la legislación extraordinaria, pero debido a interpretaciones de la Corte Constitucional en torno a la vigencia de esa legislación, la misma se transformó de manera permanente a través de la Ley 1357 de 2009. De allí que lo que anteriormente se sancionaba únicamente por la conducta de captar dinero del público, hoy sea más amplio al tipificar todas estas conductas. Desarrolle, promueva, patrocine, induzca, financie, colabore o realice cualquier acto para captar dinero del público. En síntesis, la captación masiva o habitual de dinero es un delito pensado para sancionar a quienes, sin ser una entidad autorizada por el Estado para prestar servicios de intermediación financiera, actúan como tales. En la práctica se trata de negocios que no se ofertan a sí mismos de esta manera, pero que de una u otra forma implican captar dinero del público a cambio de ganancias o rendimientos que tienden a superar ampliamente los que ofrece el mercado financiero formal, y de allí una de las formas de identificarlo. Es necesario recordar que existen criterios normativos para establecer cuándo se está ante una captación masiva y usual.